Buenos días. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Buenos días, Twitter. Permitid que primero me disculpe por la interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del futuro, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos marcar este día en el calendario tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y reflexionar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que las consecuencias ya vienen de camino. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal. Pobreza e injusticia, intolerancia y opresión. Antes tenías libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabas. Ahora tienes censores y sistemas de vigilancia que nos coartan para que nos conformemos y nos convirtamos en sumisos. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas, pero la verdad sea dicha, si estás buscando un culpable, solo tienes que mirarte al espejo. Sé por qué lo hicimos. Sé que teníamos miedo, ¿quién no? Guerras, terror, enfermedades, había una plaga de problemas que conspiraron para corromper nuestros sentidos y sorbernos el sentido común. El temor pudo con nosotros y presas del pánico acudimos al actual líder. Nos prometió orden, nos prometió paz y todo cuanto nos pidió a cambio fue nuestra silenciosa y obediente sumisión. Aquí vamos a poner fin a ese silencio. Os he interrumpido para recordar a este país lo que ha olvidado. Nuestra esperanza es hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que este programa pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí y juntos les haremos vivir una experiencia que jamás, jamás nadie olvidará. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear, who laughed at your misfortune and called you weird, they're mostly just bags of water. The kid who broke your glasses in the second grade, who took your lunch money in the playground shade, who made you feel helpless and so... Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo
ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. So when you wanna talk... 14 de febrero de 2014, muy buenos días, bienvenidos a La Resistencia. Ya es viernes, terminó la semana. Underneath your fancy clothes are only just bags of water. Y veo que se van incorporando poco a poco a Twitter los resistentes. Vayan pasando, acomódense en la sala. Went to freshen up, but then she took too long. The guy you found her kissing in the parking lot. They're mostly just bags of water. Y estoy viendo las portadas de los periódicos de hoy que tenemos que pasar a comentar. Bueno, es que es una cosa... ¿Sabes? Que es una cosa acojonante. No sé si se puede decir cosa en la radio. They're mostly just bags of water. The people on the street are just skin upon the meat with a scaffolding of bone. Es que las portadas llevan en pequeñito la comparecencia de ayer del ministro del Interior cuando dio cuenta de cómo se había producido la operación en la que han muerto 15 personas que intentaban llegar a nuestro país y le dedican columnitas, trocitos pequeños. Hablaremos de esto con Ricardo Sixto de Izquierda Unida y hablaremos con Juan Diego Boto, porque una de las facetas menos conocidas de Juan Diego Boto es precisamente la de su activismo por los derechos de los inmigrantes. Sabéis que ha escrito un libro, tiene una obra de teatro, todo referido a este asunto, y hablaremos con ellos dos durante el programa, porque algo muy malo está pasando en la conciencia de este país. So unique is hiding in your flesh. Just remember you are a bag of water too. Pero es verdad, hoy es 14 de febrero, también es el día de los enamorados y todos aquellos que estén en ese trance. Feliz día. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within. Enamorarse es una cosa preciosa. A mí me pasa una cosa muy, muy graciosa. Yo cuando conocí a María, mi chica, la verdad es que perdí la cabeza, porque no es un tópico. No hay una cosa más increíble que el amor cuando es correspondido. You were only just a bag of water. Bueno, y digo que perdí la cabeza porque entonces yo trabajaba con Gabilondo, con Iñaki, y además ese año resulta que Iñaki me pidió que estuviera desde primera hora de la mañana en el programa, y estaba sentado a su lado siguiendo por internet un poco las conversaciones que se iban generando, y de vez en cuando iba metiendo alguna morcillita en antena, ¿no? Y entonces me tenía que levantar a las 6 y yo preparaba aquí un poquito el comienzo en casa y me iba para la radio, que empezaba a las 8 el programa. Y entonces, ¿cómo debía ser la cara que yo llevaba? Que me debía ver una cara agotada y un poco perdida, con la mirada perdida, la clásica del enamorado. Que Iñaki me dijo, ¿a ti te pasa algo? Y digo, no, es que conocí a una chica. Y entonces me dijo, tú estás enamorado. Y se le puso una cara de felicidad, y es la primera vez que vi a alguien que comprendía, que empatizaba con lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento, porque los enamorados son unos grandes incomprendidos. Esto fue hace 7 años. 7 años. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver cómo están esas portadas de los periódicos que, por supuesto, no decepcionan. Hoy es un día de esos en los que me debato entre si cerrar completamente los periódicos y acudir solamente a los digitales o concederles una oportunidad. Pero dice Nacho SR en Twitter, venga Fernando, que ya Mythic nos estaba metiendo caña hoy. Me estás diciendo que no sea pesado, os estaba contando una historia preciosa de amor. Tiene sentimiento, Nacho. Dejaremos la insensibilidad para otros. Dejémosela a Maruenda y a la razón. Venga, ¿estáis enamorados? Que alguien lo diga en Twitter, que alguien lo diga en internet, que alguien nos cuente su
anécdota. Podéis aprovechar para enviar un mensaje a vuestras parejas. Podemos hacer... Luego le tengo que preguntar la mecánica a Maca, mi hermana, para hacer una interactuación. Bueno, el periódico El País, como os decía, en 4 columnas. La dimisión del primer ministro sume a Italia en la inestabilidad. Deja relegado a una columna y por lo menos le dedica algo de espacio, que es que el resto ni se ve ni se le espera. Dice el periódico El País: Interior admite que usó bolas de goma contra los sin papeles en el agua. 14 inmigrantes murieron al intentar alcanzar Ceuta a nado. No sé si visteis ayer la comparecencia, yo tuve la oportunidad de seguirla por televisión cuando iba hacia Al Rojo Vivo y me pareció grotesco, sinceramente grotesco. Entre otras cosas porque admitió una buena parte de las cosas que habían negado hasta hacía 2 días. El director de la Guardia Civil dijo el viernes en la cadena SER y el sábado insistió en la COPE, es decir, que no fue que se tuviera un cruce de ideas. Dijo que no se habían producido disparos con elementos antidisturbios. Después se admitió que se habían producido, pero en tierra. Y ayer el ministro admitió ya finalmente que se había producido contra los sin papeles en el agua, aunque eso sí para crear una barrera psicológica de acceso que no era contra ellos directamente, sino a unos metros. Y dice, y cuando vieron que había peligro para los inmigrantes, entonces dejaron de disparar. Lo cual ya es un equilibrio dialéctico. Bueno, fue absolutamente, de verdad, creo que lo mejor que lo describe es la palabra grotesco. Es que han muerto 14 personas. Y todo el argumento fue que los cuerpos no han aparecido en territorio nacional. Es decir, usted está en plena oscuridad, disparando contra gente que usted mismo dice que llegó exhausta, porque primero dice, venían con complexión atlética y comportándose de forma mucho más violenta que en otras ocasiones. Dice, y a continuación el ministro dice, pero llegaron exhaustos a la playa, para justificar por qué han muerto 15, dice, pero llegaron exhaustos a la playa y fueron recibidos a tiros con material antidisturbio. ¿Pero esto qué clase de broma es? Es que en cualquier país serio el director de la Guardia Civil está en la calle en el minuto 1 y el ministro seguido. Bueno, el periódico El País también lleva un titular, dice, abusos encubiertos en la escuela. La policía acusa a la dirección de un centro de Madrid de tapar a un docente. También lleva el asunto de Iberia y los pilotos logran un acuerdo laboral histórico. Ya sabéis que en este espacio veo que muchos, por cierto, estáis poniendo mensajes ahí sensibles, de amor, bien, gente con sentimiento. No digo que en este espacio, que yo voy descubriendo los periódicos a la vez que vosotros, de ahí los titubeos y las pausas, porque estoy observándolos, que no os había visto. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear, who laughed at your misfortune and called you weird. There are things I want in the back of my hand, things I want to make this stand, and you know it. Y en el ABC, pues el asunto del ministro, ¿para qué darle un espacio en la portada? Total, si solo somos católicos, si solamente han muerto 15 personas, pobres, humildes. You need it when I'm gone all day long. Stay with Yolanda Barcina, presidenta de Navarra. El Partido Socialista de Navarra se está dejando arrastrar por Bildu para echarme. Acusan los socialistas en una entrevista con ABC de forzar una comisión como excusa para presentar una moción de censura junto a los proetarras. Bueno, estos días vamos a ir a hablar mucho de Yolanda Barcina, del gobierno de Navarra y de ese presunto acuerdo que está haciendo el Partido Socialista con Bildu para echar a Barcina. Porque la prensa conservadora de este país está poniendo el foco ahí. Lo que se les olvida contar es el pequeño detalle de que la vicepresidenta de esta señora, de Barcina, se le ha descubierto unos correos electrónicos dirigidos a la responsable de Hacienda de allí,
pidiendo que no se hicieran inspecciones fiscales a algunos de los clientes de su marido. Bueno, de su marido no, porque era su antigua empresa de gestoría, solo que ahora está a nombre de su marido, casualmente. Y esto, que es un lío ya monumental, porque os podéis imaginar, si esto lo extrapolásemos al gobierno de la nación, es como si a Soraya Sáez de Santamaría se le pillan unos correos al responsable de Hacienda pidiendo que no se investiguen, que no se le hagan inspecciones a algunos clientes suyos que ahora están en el despacho de su marido. Pero claro, todo el problema no es ese. El problema es que alguien quiere echar a Barcina. El problema es que para eso se necesita un acuerdo con Bildu, con quien, por cierto, UPN está negociando presupuestos y haciendo votaciones en un montón de ayuntamientos. Pero claro, la prensa como el ABC y La Razón, donde están poniendo el foco, no es en este asunto de corrupción del gobierno, sino en quién quiere echarle, que casualmente es el Partido Socialista y que, claro, además lo hace de la mano de los filoetarras. Es una cosa, lo de la prensa de este país de verdad es que no tiene... Ay, pero como hay que salpicar, hay que saltear estas portadas, porque es la única manera de hacernos sentir vivos, con buenas noticias, como por ejemplo la que nos da Manolo Cash. Yo llevo 25 años enamorado como el primer día. Feliz día de los enamorados, dice Manolo Cash. Hoy estáis interactuando bastante poquito en Twitter. Estáis dejando un poquito así... Ya os dije que teníamos un acuerdo, un contrato. Yo me levanto a las 7 de la mañana, pero tenéis que estar allí participando, porque si no, para hablar solo voy a coger un complejo. Dice Nacho SR, dice... También tengo sentimientos, Fernando, incluso pareja. Solo que estoy en contra de quien solo los tiene este día. Sí, pero para el amor siempre tiene que haber un momento, Nacho. Y cualquier excusa es buena. Aunque sea la excusa del Corte Inglés o del que sea. There are things I want in the back of my hand. Things I want to make this stand, and you know it. Y Antonio dice, no, Fernando, la explicación del ministro, Antonio FC, la explicación del ministro no fue grotesca, fue digna de que le empapelen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, el periódico El Mundo también, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional quiere dar un balón de oxígeno a Artur Mas. También los pilotos de Iberia aceptan unos salarios low cost para que sea viable la compañía. Y perdido al final de todo de la portada, abajo del todo a la derecha, los inmigrantes de Ceuta no estaban jurídicamente en España, según Fernández Díaz. Por lo menos El Mundo tiene el pudor de decir según Fernández Díaz. Porque es que el periódico La Razón, de forma absolutamente impúdica, por supuesto también lo relegan a un cuadrito pequeño, pero dice Jorge Fernández Díaz confirma que solo se usaron pelotas de goma en Ceuta con carácter disuasorio. ¿Cómo que confirma? En todo caso, afirma. Confirmar, ya veremos si lo confirmamos. Claro, que confirma, cuando además está contradiciendo la versión que dio la Guardia Civil y la versión que dio la delegación del gobierno. No, es que, de verdad, pero es que han muerto 15 personas. Es que incluso en el supuesto, que a estas alturas ya no se lo cree nadie, de que la actuación de la Guardia Civil no hubiera tenido absolutamente nada que ver con el desenlace, 15 personas muertas, que es una anomalía, porque no es que se produzcan todas las semanas entrando en ese punto. 15 personas muertas serían motivo suficiente para abrir una investigación, pero aquí, como no pasa nada y como los periódicos lo relegan ahí, pues esto no va a dar líos. Y esto, qué casualidad, por cierto, que ayer el mismo Ministerio de Interior ordena la detención de Troitiño, que estaba en Londres, el histórico terrorista, que además tenía que ir a firmar todos los días al juzgado, o sea que no es que estuviese inlocalizado, sabía perfectamente dónde estaba. Pero casualmente el mismo día que comparece Jorge Fernández Díaz, pumba, sirven una noticia
que ocupa, claro está, todos los informativos. Bueno, es una cosa... Things I want to make this stand, and you know it, no it cannot stand. I'm a face in the crowd, I'm gonna make you see all those things that you did for me, 'cause you need it when I'm gone all day long. Stay with me until it's done. Beautiful, I need you. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio donde va, o por lo menos dice, quiero ir a tal sitio. Quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. I taste the air so close to where we swam with no clothes. Let the ocean soak your skin. Salty lips are Sí, Ricardo Sisto. Sí. Radiocable.com. Ricardo Sixto, el responsable federal de comunicación externa de Izquierda Unida, asistió ayer a la comparecencia del ministro Fernández Díaz en el Congreso. Ricardo Sixto, buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría pedirte una valoración sobre la comparecencia. Pues bueno, la valoración es complicada porque la verdad todos esperamos allí acabar discutiéndole al ministro del Interior las diferentes versiones que se han dado sobre lo sucedido el día 6 en Ceuta, y lo que nos encontramos es con que el ministro aceptaba la realidad, casi toda la realidad de lo que había pasado, es decir, que se había utilizado material antidisturbio contra las personas que estaban en el mar, que el comportamiento de la Guardia Civil pues había sido que pocas horas antes el director general de la Guardia Civil estaba diciendo que no, y luego nos encontramos con que admitía que se había producido la devolución de los inmigrantes a Marruecos. Lo que pasa es que en lugar de calificarlo de devoluciones en caliente, lo había calificado de rechazo, algo que bueno que es una interpretación no admisible en derecho, ¿no? Es una valoración que podemos hacer de la comparecencia del ministro bastante negativa, ¿no? Yo personalmente le pedí la dimisión el cese del director general de la Guardia Civil, por el fondo y por la forma de las declaraciones que ha estado haciendo estos días respecto a lo sucedido en Ceuta. Después están las numerosas contradicciones, ¿no? Porque primero se dijo que no se produjeron disparos, después se ha admitido que sí, pero con pelotas de goma, dicen ahora. También se dice que eran violentos, pero también se reconoce que estaban exhaustos. ¿Crees que esto va a tener consecuencias políticas? Debe tener consecuencias de algún tipo. Lo que no puede ser es que en España se incumplan los tratados internacionales, se incumplan las propias leyes de España y no suceda absolutamente nada. Nosotros esperamos que todos los hechos y todas las consecuencias sean contempladas en un procedimiento judicial que ya se ha instado tras la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte de bastantes organizaciones no gubernamentales, y que será ese procedimiento el que tiene que delimitar las responsabilidades judiciales, las responsabilidades penales incluso que puede haber por la malísima actuación de la Guardia Civil, y lo que nosotros exigimos es que las responsabilidades políticas tienen que tomarse en primera circunstancia del cargo del director general de la Guardia Civil, y el ministro o rectifica la interpretación que hace de la ley o tendrá que presentar también la dimisión. Pues Ricardo Sisto, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Radiocable.com. Sabéis, una faceta poco conocida del actor y director Juan Diego Botto es la de su activismo en defensa de los derechos de los inmigrantes, y por eso le hemos pedido hoy que nos acompañe. Juan Diego Botto, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que ante sucesos como el de Ceuta me resulta muy difícil comprender qué es lo que pasa por la cabeza de los países desarrollados, ¿no? Tú has escrito el libro Invisibles, Voces de un trozo invisible de este mundo. Has abordado el drama de la inmigración también dirigiendo la obra Un trozo invisible de este mundo. Y por eso, a la vista de las reacciones, yo te quiero preguntar, ¿la intolerancia a la inmigración viene solo de arriba o se ha instalado en la sociedad española? Evidentemente se ha instalado en la sociedad española. Creo que
Son numerosos los mensajes desde hace muchos años que tratan la inmigración como un fenómeno criminal. Estamos muy acostumbrados a ver en los medios de comunicación la inmigración vinculada a la criminalidad y a la vez separada de la humanidad. Uno lee un titular que dice 14 inmigrantes se ahogan en una patera y no son más que números, no son más que estadísticas y cifras. Y además el mensaje de que, bueno, pues nos quitan el trabajo, que tienen costumbres que son violentas, que todo eso pues cala en la sociedad, sobre todo en un momento de profunda crisis donde el temor a que te arrebaten el trabajo, pues es siempre más fácil por parte de los de arriba culpar a ese que es más pobre que tú, más distinto que tú, y tú eres mejor que él simplemente por el hecho de que has nacido aquí. Ese es un recurso muy fácil, ¿no? Que también es una lectura muy simplista y cala en mucha gente. Y Juan, tú que has observado a las personas que acudían a ver la obra de teatro, que era una obra de teatro muy reivindicativa y que denunciaba precisamente esos clichés, ¿cómo eran las reacciones de la gente? Las reacciones han sido todas, todos los que se acercaron a ver la obra de teatro han sido todas muy positivas, pero más que positivas. La gente salía en general conmovida y agradecida de que contáramos estas historias. Uno puede pensar que el que se acerca a ver una función así ya de antemano tiene una opinión al respecto, ¿no? Es verdad que eso es así en una amplia mayoría, pero no en todo el mundo, y de hecho muchos nos lo reconocían, que ellos tenían una opinión distinta. Pero más allá de lo que sintieran al ver mi obra, yo creo que lo relevante es que si nos tomáramos la molestia entre todos, y fundamentalmente vosotros, los medios de comunicación, de narrar la humanidad que hay detrás de cada una de esas personas que a veces cruzan media África, arriesgándose a ser violadas en muchas ocasiones, para conquistar el sueño de una vida mejor para su familia. Si nos detuviéramos a pensar cómo es los anhelos, las vidas, las fantasías, las familias de todos aquellos que están entre nosotros trabajando o que se juegan la vida todos los días para llegar hasta aquí, creo que nuestra percepción del tema sería muy distinta, Fíjate que cada vez que, por ejemplo, cuando desaparece una niña pequeña, y los medios de comunicación cuentan la historia de la niña y ponen la foto de la niña y entrevistan a los padres, eso genera una empatía natural que hace que todos estemos deseando que se encuentre esa niña perdida, ¿no? Pues la historia de los migrantes, sin embargo, no se cuentan con ese nivel de empatía y son historias muy dramáticas. Lo que hemos vivido estos días es, yo creo que atroz por el inesperado nivel de, por lo menos desde mi punto de vista, de crueldad, de inesperada crueldad. Te voy a pedir una valoración sobre las explicaciones que dio ayer el ministro. Bueno, yo creo que no se pueden valorar las explicaciones del ministro de ayer sin valorar el cúmulo de valoraciones de los últimos mentidos y desmentidos de la última semana. Yo creo que a este ministro solo le cabe dimitir y no hay vuelta que darle al hecho de que no se socorra a personas que están en el agua. O sea, no se les dispara pelotas de goma, se les socorre. Entonces eso creo que es simplemente inexcusable y solo cabe la dimisión. Pues Juan Diego Boto, muchísimas gracias por tu compromiso y buenos días y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Fernando, un placer estar aquí. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando eres La Resistencia. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind when we raised our sails to capture. Pues así llegamos a la recta final de este programa. Es viernes, hay un fin de semana entero por delante para disfrutar de la vida, para saborear buenos momentos a pesar de aquellas cosas que nos envuelven. Pero no me voy a marchar sin antes decir una cosa, porque es evidente que el ministro
del Interior, a quien por cierto he pedido una entrevista y sé que esto la condena directamente, porque además habían dicho que sí, iba a participar en el programa, pero es evidente que no va a ser así, ya lo dudo, pero no importa, porque es que no debería estar ya en ese ministerio. Es evidente que ha fallado la planificación para organizar la inmigración, además del mal protocolo de actuación que está pensado solamente para contener y no para socorrer. Se ha producido de nuevo otra vez en el Partido Popular una nefasta gestión posterior del suceso, negando la actuación, amenazando a todo el mundo con querellas, dando versiones contradictorias. Y lo decía en el vídeo Infolibre, no aprendieron con el Prestige, no aprendieron con el 11M y siguen utilizando todavía la mentira como arma de destrucción masiva. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Un abrazo, adiós. Se o que se ha dicho é realmente interessante, entonces que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. And we saw the world with different eyes, and we sang, oh. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.